Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. En concreto, estamos hablando de la religión en la mayoría de los pueblos de África. Hablemos de supervivencias del totemismo. El antiguo totemismo se conserva entre los pueblos de África solo en forma de vestigios. Estos se advierten con mayor frecuencia en las denominaciones totémicas de los clanes y en el hecho de que en algunas partes se respete la prohibición de comer animales totémicos. En los pueblos ganaderos de Sudáfrica y África Oriental, los tótem son principalmente las especies domésticas. Otras manifestaciones de creencias y ritos totémicos son poco frecuentes. Los bechuanas, que los conservan más que otros, se dedican, por ejemplo, a danzas totémicas especiales y cada clan a las suyas. Por eso, cuando los bechuanas quieren saber a qué clan pertenece un hombre, le preguntan ¿qué bailas? Los batokas explican su hábito de quebrar los dientes delanteros por el deseo de parecerse al toro, animal totémico. En verdad, esta costumbre no es más que una supervivencia de las antiguas ceremonias de iniciación. En los pueblos de agricultores, en particular los de África Occidental, el totemismo clánico se conserva en forma igualmente debilitada, pero en algunos lugares ha tomado formas algo nuevas que se expresan en la veneración local comunal de ciertas especies animales, probablemente antiguos tótem. Este fenómeno se ha observado en el sur de Nigeria, en Dahomey y entre los Bawindas sudafricanos. Es evidente que el paso del totemismo clánico al culto local de animales está determinado por la transformación de la comunidad clánica en territorial. Hablemos de zoolatría. Con todo, el culto de los animales, la zoolatría, bastante difundido en África, dista de estar siempre ligado por su origen con el totemismo. En la mayoría de los casos, sus raíces son más directas e inmediatas, el temor supersticioso a las fieras salvajes, peligrosas para el hombre. El animal que goza de particular veneración en África es el leopardo, una de las fieras más peligrosas, pero ello no impide a muchos pueblos cazarlo. Su culto está vinculado con el totemismo solo de modo indirecto. En algunos lugares, por ejemplo, en Dahomey, era considerado el tótem del clan real. También está muy difundido el culto de las serpientes. El misionero Hunger halló también en Dahomey, en 1864, un verdadero templo dedicado a este reptil. En él había más de 30 especies diferentes. En la región de Huida existía antes un santuario de pitones y de otras serpientes atendidas por un sacerdote especial que las alimentaba, las tomaba en brazos y las enrollaba en torno a su cuerpo. En los pueblos que adoran a serpientes se considera el mayor de los crímenes causarles el más mínimo daño. Hablemos de cultos agrarios comunales. Los pueblos de agricultores de África atribuían gran importancia al culto comunal de las divinidades protectoras agrarias y en general al culto de los espíritus y dioses locales. Carl Mayford, uno de los estudiosos más destacados en este terreno, señaló esta particularidad. Este culto ha adquirido especial desarrollo en Alta Guinea, acerca de los pueblos de la Costa de Oro, actualmente Ghana. Ellis escribió en 1887. Toda aldea, caserío o comarca tiene sus espíritus o dioses locales, soberanos de los ríos y arroyos, colinas, valles, rocas y bosques. La comunidad venera solamente a estos dioses, los llaman Bosu. No presta la menor atención a los dioses ajenos, aunque considera que son en su mayoría seres malévolos y hostiles al hombre y que para ganar sus favores deben serles ofrecidos sacrificios especiales. Se representa casi siempre a los Bosu con aspecto humano, pero algunas veces tienen figura de monstruo. Viven en estos bosques, colinas y ríos donde reinan. En otros pueblos de Nigeria se ha observado la adoración de divinidades locales con figura de animales. Ya dijimos que se trata evidentemente de tradiciones totémicas. No todos los pueblos conocen divinidades con funciones especializadas, y menos en particular protectoras de la agricultura. Uno de los pueblos que sí practica este culto es el Zulu, en Sudáfrica. El misionero Bryant describió un culto difundido entre ellos, el de una princesa celestial, la diosa Nokubulwana, que fertiliza los campos y a quien se considera la creadora mítica de la agricultura. Los ritos y plegarias en honor de esta diosa los ejecutaban las muchachas y las mujeres casadas, cosa comprensible si se tiene en cuenta que todas las labores agrícolas entre los zulúes estaban a cargo de las mujeres. Hablemos del fetichismo. Mucha gente asocia la idea del fetichismo con África, ya que fue precisamente allí donde los marinos portugueses observaron dicho fenómeno ya en el siglo XV.
El viajero holandés Guillermo Bosman señalaba en su descripción de Alta Guinea 1705 la palabra fetiche o boxu, en el idioma de los negros, que proviene del nombre de su ídolo al que llaman también bosu. Posteriormente comenzó a aplicarse el término fetichismo a todas las religiones de los pueblos africanos. Y puesto que los colonizadores europeos trataban despectivamente a los africanos de salvajes en la ciencia, se fue formando la opinión de que el fetichismo es, en general, la etapa más temprana de religión. Así pensar en el siglo XVIII pensaba Charles Bronx, en el XIX Benjamin Constant, Augusto Comte y otros. Sin embargo, un estudio más profundo de los hechos demuestra, en primer lugar, que las creencias y ritos fetichistas son patrimonio predominante de África Occidental. En segundo lugar, que los pueblos de ese continente y en especial de la parte occidental no son tan atrasados, pues la mayoría ha llegado a los albores del régimen social clasista. Y en tercer lugar, que es evidente que el fetichismo no constituye para ellos una forma antigua, sino más bien una forma tardía de religión. Por ejemplo, las minuciosas investigaciones de Ellis permitieron establecer que la forma predominante en cuanto a creencia de los pueblos de la Costa de Oro es el culto de los protectores clánicos y locales comunales, los Betsu. Pero el hombre, al que no satisface su protección, se procura, para su uso personal, el fetiche o Sukman, cuyo culto no está vinculado con la religión tradicional del pueblo. Ratri, que estudió la religión de los Achanti, llegó a iguales conclusiones. El viajero húngaro Emil Tordey descubrió asimismo que entre las tribus de la cuenca del Congo el culto de los fetiches es un fenómeno nuevo, muy mal considerado por los adeptos a la vieja religión, el culto de los antepasados del clan. Podemos deducir que en África el culto de los fetiches, que por lo menos en lo que respecta a los individuales, que en la actualidad predominan por su número, se desarrolló como una peculiar forma de individualización de la religión debida a la disgregación de las antiguas relaciones clánicas. El individuo se siente insuficientemente defendido por la colectividad y por sus protectores y busca sostén para sí y en el mundo de las fuerzas misteriosas. Puede convertirse en fetiche cualquier objeto que haya impresionado la imaginación del hombre. Una piedra, de forma insólita, un pedazo de madera, partes del cuerpo de un animal, la estatuilla de algún ídolo. Es frecuente que el objeto fetiche se elija al azar. Si luego el hombre logra un éxito, cree que se lo debe a la ayuda del fetiche y se queda con él. Si por el contrario le ocurre un contratiempo, descarta ese fetiche y lo sustituye por otro. El trato que se le va a dar, de acuerdo a su comportamiento, es que si ha prestado ayuda, se le agradece con un sacrificio, si ha sido negligente, se lo castiga. Es particularmente interesante la costumbre africana de atormentar al fetiche, no para castigarlo, sino para impulsarlo a la acción. Para solicitarle alguna cosa, le incrustan clavos de hierro, porque suponen que al experimentar dolor, el fetiche recordará mejor lo que se le ha pedido y que cumplirá con ello. Hablemos del sacerdocio. El desarrollo de los cultos tribales propiamente dichos está vinculado en África, como en todas partes, con el surgimiento y diferenciación de las funciones sacerdotales como profesión especial. En la religión de los pueblos africanos, el ejercicio del sacerdocio ocupa más o menos el mismo lugar que en la religión polinesia. Ha sido bien estudiado tanto por los investigadores antiguos, Bastian, Ripper, como por los posteriores, Latman. En África Occidental, la institución del sacerdocio adquirió particular desarrollo. En la mayoría de los pueblos había sacerdotes de diferentes categorías y especialidades que podemos dividir en dos grupos básicos: los sacerdotes oficiales de la tribu, adscritos a los templos y responsables del culto profesorado por la comunidad o la nación, y los que ejercían la práctica libre, curanderos, hechiceros y adivinos que actuaban a pedido de los particulares. Los sacerdotes de los templos de la tribu gozaban de la mayor influencia. Cada templo constituía algo así como una persona jurídica. Tenía posesiones, tierras, incluso a veces esclavos, que formaban la población dependiente del templo. Los sacerdotes eran los beneficiarios de las rentas de las posesiones y tierras, al igual que de los sacrificios. A medida que se producía la diferenciación según los bienes materiales dentro de la tribu, el sacerdote pasaba a ocupar posiciones en la jerarquía rica y dominante. En los pueblos agricultores, los sacerdotes del culto oficial se hacían cargo de la magia meteorológica, es decir, de los ritos para provocar la lluvia. En el pueblo Java, por ejemplo, se ocupaban de ellos sacerdotes especializados, hacedores de lluvia, que respondía ante el jefe por el cumplimiento escrupuloso de sus obligaciones.
Estos ritos se prolongaban tanto tiempo que generalmente se veían coronados por el éxito, pues un día u otro terminaba por llover. Entre las funciones oficiales del sacerdote se contaban además los ritos de magia militar y los sacrificios ofrecidos a las divinidades de la guerra. Por la misión más importante de los sacerdotes, en especial en África Occidental, radicaba en intervenir en la administración de la justicia. En los estados primitivos del continente se utilizaban procedimientos judiciales en los cuales se atribuía una importancia particularmente grande al establecimiento, por medios mágicos, de la culpabilidad o inocencia de los acusados o la razón de uno u otro litigante. La ordalía, o juicio de Dios, esta consistía en ofrecer al acusado o a los contendientes una bebida venenosa, preparada para el caso. Si el hombre salía ileso, se proclamaba que tenía razón, puesto que de la preparación y dosificación del veneno se ocupaba el sacerdote especialista. Se comprende que de él dependía la suerte de los litigantes o acusados. Las ordalías judiciales constituían un importantísimo instrumento de poder en manos de los sacerdotes y a veces de los jefes o reyes a cuyo servicio estaban aquellos. Los sacerdotes de práctica libre, hechiceros y curanderos, se dedicaban perfectamente a curar enfermos y además a todo tipo de predicciones y vaticinios. Existió también entre ellos la ramificación de las profesiones y la especialización estrecha. Por ejemplo, en Boma, el enfermo debía consultar ante todo a un curandero, especialista en diagnóstico, quien determinaba la causa de la enfermedad. Si ésta se debía a una hechicería, a una transgresión de un tabú, o si obedecía a la voluntad de los espíritus. Una vez establecido esto, el enfermo iba a algún especialista adecuado para curarse. Por lo demás, habría otro para cada órgano enfermo. Todo ello, por supuesto, era puro embuste y extorsión. Muchos curanderos profesionales empleaban en su tratamiento métodos de auténtico ritual samánico, como por ejemplo provocar el éxtasis con danzas frenéticas, acompañadas de gritos salvajes y golpes rítmicos de pandereta o de algún otro instrumento. Estos chamanes profesionales son a menudo hombres que sufren desequilibrios nerviosos. Según creen los Tonga, las enfermedades neuropsíquicas son causadas por los espíritus de las tribus hostiles y tratan de curarlas con métodos rituales puramente samánicos. Los métodos terapéuticos tienen carácter colectivo. Se organizan para ello conciertos que a veces duran días en los que participan quienes padecieron ya igual enfermedad y fueron curados. Los sacerdotes oficiales de la tribu generalmente desdeñan tales métodos salvajes. Hablemos del culto de los herreros. Junto con los sacerdotes y chamanes, los herreros ocupan un lugar especial, aunque menos notorio, en la religión de los pueblos de África. En el continente se conoce de antiguo la extracción y elaboración del hierro, y en la mayoría de los pueblos que lo habitaban, la herrería era una profesión especial, por lo general heredada. Lo aislado de este oficio, los conocimientos y la habilidad del herrero, inaccesibles a otro, rodearon a este grupo de hombres de una aureola de misterio a los ojos de los supersticiosos. El miedo al herrero se manifiesta en diferentes formas. Por una parte, se los considera hombres impuros y réprobos, y la otra, se les atribuyen aptitudes sobrenaturales. Por ejemplo, entre los Haga, en África Oriental, se los respeta mucho, pero se les teme todavía más. No cualquier mujer aceptará casarse con un herrero, y en cuanto a la hija de un herrero, tiene aún más dificultad en conseguir casarse, ya que puede atraer desgracias a su marido, inclusive la muerte. Los propios herreros procuran mantener su reputación de hombres que salen de lo común. El herrero puede enviar un maleficio a un enemigo por medio de sus instrumentos, particularmente el martillo, y esto es más temido que otros tipos de hechicería. En general, el martillo, el fuelle y otros instrumentos de herrería se consideran artefactos de hechicero y nadie se atreve a tocarlos. Los Haga rodean a esta profesión de otras supersticiones. La forma de los fragmentos de la escoria sirve para adivinar el porvenir. El hierro y los objetos hechos de hierro sirven de amuletos protectores. Hablemos de ligas secretas. Es difícil trazar un límite neto entre las corporaciones sacerdotales y las ligas secretas. Pero en África Occidental, precisamente, estas últimas alcanzaron el mayor desarrollo. Son más numerosas, más influyentes y mejor organizadas que en Melanesia, por ejemplo. Las ligas secretas de África Occidental se adaptan a las condiciones de una organización más compleja de la sociedad.
Si en Melanesia son preferentemente ligas masculinas, cuya actividad se orienta en gran medida contra las mujeres, en África Occidental no ocurre eso. En primer lugar, la tradición del clan matriarcal es aquí más firme y las mujeres saben defenderse mejor. En segundo lugar, las formas del poder estatal primitivo exigían la organización de un poder policial y las ligas secretas desempeñaron en medida considerable este papel. Las ligas muy numerosas son locales o bien abarcan vastos territorios. Hay ligas masculinas y femeninas. A raíz de la propagación del islamismo aparecieron incluso las islámicas. Las ligas desempeñan funciones judiciales y policiales, cobran las deudas, pero a menudo cometen abusos y se dedican a la extorsión. Todo esto se lleva a cabo bajo una capa de ritos religiosos y se vincula con creencias animísticas y mágicas. Tal como en otros sitios, los miembros de las ligas, al representar a los espíritus, se disfrazan con terribles máscaras y vestimentas, realizan danzas y otros espectáculos y aterrorizan a la población. Una de las ligas de mayor difusión es Egba, Calabar y Camerún. Según diferentes informaciones, se divide en rangos de 7 a 11. Solo la aristocracia tiene acceso a los rangos superiores. A la cabeza de la liga se halla el rey. En ella se examinan toda clase de quejas y disputas. Se encarga además de cobrar a los deudores morosos. El ejecutor de las decisiones de la liga usa una extraña vestimenta y es la encarnación del espíritu Iden. En la región de Gabón desempeña el mismo papel la liga secreta del terrorífico espíritu de la selva, Nata. Los yorubas tienen la liga Ogboni, que goza de gran prestigio. Sus miembros organizan espectáculos 2 veces al año, visten máscaras y trajes terroríficos y representan a los espíritus. Los mandingas tienen similares representaciones del espíritu monstruo, Mumbo-Jumbo, que asusta a las mujeres. En el sur de Camerún, antes de la colonización europea, la liga más influyente era la Nugua, que tenía en sus manos la administración de la justicia, aunque a veces protegiese a los criminales. A menudo los miembros de la liga aterrorizaban a la población, se reunían enmascarados frente a la casa de alguien, colocaban un fetiche y exigían a gritos un rescate, que podía ser una cabra, una gallina o vino. La liga Nuga desempeñaba también un papel político. Ya intervenía en la concertación de la paz entre tribus enemigas. El problema de las ligas secretas afrooccidentales demanda todavía un estudio serio. No todas, ni con mucho, tienen nexos con la religión, aun cuando la mayor parte esté vinculada con una u otra representación o rito supersticioso. El investigador inglés Bat Thompson, quien reunió material acerca de 150 ligas secretas, intentó dividirlas en 3 categorías: las religiosas, las democráticas y patrióticas, incluyendo entre estas a las ligas deportivas, los clubs militares y las criminales y pervertidas. En el último grupo entran terroríficas y bárbaras sociedades secretas como la de los hombres leopardo, que no hace mucho tiempo, unos 30 años de nuestro siglo, cometía misteriosos asesinatos en muchas regiones de África Occidental. Pero también estas ligas terroristas practicaban ritos mágicos religiosos, incluyendo los sacrificios humanos. Según los datos de Bud Thompson, la actividad de esas ligas, cuyos dirigentes tenían interés en conservar sus antiguos privilegios tribales, estaba orientada a combatir toda innovación, toda reforma más o menos progresista.